Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, está con nosotros Enriqueta Tibi Trejo de Aristizábal, más conocida como Tibi Trejo. Ella es la bisnieta del primer intendente de la ciudad de Pehuajó, y con motivo de que la ciudad cumple 141 años, tenemos el gusto de tener a Tibi en el estudio. Por supuesto que todo el mundo la conoce por Tibi, pero yo quería decir que te llamabas Enriqueta. Bienvenida, Tibi, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar acá. Bueno, te cuento, Tibi, que llegamos a vos porque estuvimos investigando quién es el mejor historiador que tenemos para poder conversar un día como hoy, y todos los nombres me llevaron a vos. No, así que, o sea, dijeron, la mejor persona para conversar sobre la historia de Pehuajó es Tibi Trejo, así me dijeron. Vos sabés que hace unos años estábamos en el museo, porque tenían una inquietud muy linda de hacer una especie de historia de Pehuajó. Bueno, y salió el tema de las películas que yo les contaba, chicas, recién en la previa, las películas que filmó mi abuelo Bonet, mi abuelo, y mi tío abuelo José Luis Vicio. Bueno, en esas películas nosotros como conjugábamos siempre con esas películas en casa. Había mucha gente mayor que llegaba, no solamente nuestros tíos abuelos. Nosotros nos criamos con abuela y 3 tíos abuelos solteros en casa, los nenes de la casa. Entonces, todo para los nenes, jugando, y todo el tiempo todos los tíos abuelos pendientes. Y escuchábamos las conversaciones de los grandes, y entonces reconocían fulano de tal, el doctor Bogliano, el farmacéutico Mansueto, toda historia. Entonces nosotros aprendimos con mi hermano a identificar a esas personas, no porque hubiésemos vivido, sino porque, bueno, ellos lo contaban. Claro, era parte de su convención popular. Exacto. Entonces, no es que seamos historiadores, teníamos la historia viva de toda esa gente. Claro. Además, eran épocas cuando éramos chicos, épocas de mucha vida social, pero en cada casa. De comunidad. Exactamente. De inmigrantes italianos o españoles que se reunían y cuando empezaban a contar sus historias, escuchábamos nosotros esas historias. Si había una comida, después de la comida terminaban cantando arias de zarzuela o de ópera, y sobre todo mi abuela, que terminaba cantando sus canciones italianas. Y todos lloraban, porque eran los recuerdos de chiquitos, claro, de haber nacido. Bueno, claro. Entonces vuelvo a esa reunión del Teatro Español, del museo. Había unas partes que nosotros no sabíamos quiénes eran, y estaba Nelly González de Galo, Nelly Galo, como le decíamos nosotros, la profesora del Colegio Nacional, relacionada con nuestra familia, con parientes en común. Y ella era una historia viva. Y yo siempre dije, algún día la tengo que llamar a Nelly. Bueno, Nelly desgraciadamente ya no está, pero yo la tengo que llamar a Nelly para que nos cuente, porque algunas personas de las películas a mí no me quedaban. No me acordaba quiénes eran. Esas películas se habían estropeado muchísimo, y gracias a Osvaldo Piñeiro, él me ofreció llevarlas, se hacía cargo de llevarlas, las llevaba a Buenos Aires, las protegieron con una película como un epoxi y las pasaron a CD. Hasta con la prevención que él tuvo de que cada lata, como se le dice en el medio, cada lata, él llevaba 2 latas y cuando las devolvía se llevaba otras 2. Bueno, algún día ya te dije, Lisa, chicas, las tenemos que ver, porque así lo que yo me pueda acordar, y mi hermano igual, para que ustedes vean montones de cosas. Le doné unos CDs a la biblioteca. A la biblioteca, a la parte de Cinemateca, en memoria de nuestros abuelos, ¿no? Porque no tenía objeto que la tuviéramos solo nosotros, claro, que la pudieran aprovechar, claro, para verla. Tibi, sos la bisnieta del primer intendente de Pehuajó, Manuel Trejo. Sí. Pehuajó se fundó hace 141 años, y la intendencia fue ¿en qué año? Fue un poquito después cuando se organizó. Un poquito después, y por elección, No era así decisión de dedo, era por elección. Mirá. Mi tía Elena Trejo de Torras siempre decía, nuestro bisabuelo fue, abuelo de ella, ¿no? Fue electo.
Claro. No sé cómo serían esas elecciones, pero sería como eran tan poquitos. Pero bueno, hicieron esta ciudad de la nada, porque acá no había nada, ni siquiera fortines, ni siquiera, no sé, nada. Había dos lagunas mellizas nomás, ¿no? Sí, las mellizas nada más, y se llama Estero Profundo porque evidentemente nadie quería venir porque quizás las tierras mejores estaban en otros lados. Bueno, y que de esos relatos, ¿no?, que vos escuchabas en tu casa con todos estos tíos abuelos de esa primera época de Pehuajó, ¿cuáles son los tintes de qué? ¿Cómo nos podrías describir un poco qué es lo que te quedó a vos en la memoria? Me quedó que lo dije el día que se inauguró la Cinemateca, me quedó la solidaridad de las instituciones, de la sociedad italiana, de la sociedad española, de la sociedad francesa, de la sociedad israelita, que ellos no solamente vinieron así nomás, ellos vinieron y a las personas que vinieron después las cobijaban, les ofrecían trabajo, les ayudaban a salir adelante, a tener un lugar donde vivir. Esa solidaridad que a mí me parece, sin ser crítica, ¿no?, pero me parece que ya no tenemos tanta solidaridad. Pero es bueno que lo digas, porque si está en la genética, quizás es algo a que se puede, o sea, viste que cuando uno nace... Por supuesto, haciendo la salvedad que todavía hay instituciones que salen adelante, ayudando desinteresadamente y ad honorem. Esa fue otra discusión en una oportunidad, porque tanto papá como mis tíos y como mis abuelos formaban parte de la Cámara de Comercio, de la cooperativa eléctrica, de todas esas cosas, ad honorem. Claro. Ad honorem. No había sueldo, usaban sus medios para trasladarse, para conseguir las cosas. Sí, construían la ciudad. Se construye la ciudad. Con el empeño. Y otra cosa con respecto a eso. Se construye la ciudad y si ustedes miran la calle Mitre, por ejemplo, mi abuela decía siempre, destruyeron el urbanismo. Y yo decía, ¿qué es eso? Era la parte de remate de las casas, la parte del artesanado de arriba. La moldura. La moldura y sobre todo la altura. Toda la calle Mitre, si ustedes miran la Gloria y miran para allá, sí, tiene toda la misma altura y el mismo artesonado, esa moldura. Eso se fue destruyendo. Y mi abuela decía, están rompiendo la historia de Pehuajó. Claro. O sea, ella lo vivió desde ahí. No, me quedé un poco pensando en esto de la genética, que hay solidaridad en la genética de Pehuajó. ¿Cómo describirías al pehuajense? Difícil. ¿Qué rasgos hay en común? ¿Qué te parece que distingue a la sociedad de acá? Lo escuché durante muchos años. Lo escuché que el pehuajense es bastante indiferente. No me parece que sea indiferente. No creo que sea indiferente. Veo que en este momento es difícil conseguir compromiso en una institución o en un club o en una asociación cualquiera, ¿no? Pero la persona que está involucrada sale adelante como sea. Tibi, vos describías que la sociedad italiana, la española, acogían a quienes venían después de ellos porque, bueno, estamos en un contexto no solamente de posguerra en algunos años, sino que además Argentina se construyó con inmigrantes, ¿no? Exactamente. ¿Cómo era el vínculo entre ellas? ¿Conformaban una misma sociedad con un crisol distinto? Completamente. Por ejemplo, mi abuela contaba siempre, mi abuela Bonet, Vicio de Bonet, contaba siempre que acá en el Teatro Español, pensemos en eso, una institución actualmente puede construir un teatro español como este, puede construir lo que yo les decía, el Teatro Dante, que era lo que está ahora la sede de estudiantes acá en Rivarola. Una institución actual resultaría, y era aporte solidario, así generoso y desinteresado. Qué bárbara. Mi abuela contaba las tertulias. Bueno, en el Prado Español, que nunca supe dónde quedaba, sé que quedaba por allá, pero un desastre para allá. Pero después las veladas en el Teatro Español
que el Teatro Español, su piso se levanta, tiene engranajes que se levanta y se pone al nivel de las ¿cómo se llama? Sí, de los palquitos, bueno, y el foso de la orquesta. Entonces ahí se bailaba, ellas bailaban, da gracia pensar eso, pero iban todos, iban los españoles, iban los israelitas, iban los italianos, todos formaban parte de eso, todos colaboraban con eso. Y era un orgullo pertenecer a esas instituciones. Claro. Un orgullo. Pero bueno. Qué bárbaro. Sí. Así como, bueno, la sociedad francesa, nosotros siempre formamos parte, ¿no?, de la sociedad francesa y de la sociedad italiana, por supuesto. Y tenía una sede muy linda acá, donada por un señor, por el señor Louveau, que donó la casa. Y al lado estaba la sociedad israelita. Y eso no se podía, ya en esa época, no se podía embargar, no se podía vender, no se podía ceder ni hipotecar. Sin embargo, en un momento dado, bueno, acá en Artigas, frente al hotel, al estacionamiento del hotel Los Nogales, eso se perdió. Se perdió. Tibi, volviendo a la intendencia de tu bisabuelo, ¿cuáles eran las historias comunes en la familia respecto de esa primera intendencia? ¿Los desafíos? ¿Qué se contaba de eso? Yo recuerdo que nosotros, para el orgullo, por ejemplo, para mi papá y para mi tía Elena y mi tía Coca y Susana, que son las 4 que yo conocí, a Lela no la conocí, era lo que había fundado mi bisabuelo, que era nuestro bisabuelo, que era la escuela, le puso la escuelita de los pobres. Todos esos campos del cuartel segundo, todo eso pertenecían a mi bisabuelo. Y él como tenía tantos hijos y había tanto personal y tanta gente viviendo ahí, porque vivía mucha gente en ese lugar, él creó en el campo, en una casa, la escuelita de los pobres, y él solventaba a los profesores, los maestros. Enseñaban, si me acuerdo, eso está en los archivos de la intendencia, enseñaban cálculo, historia, francés y no me acuerdo qué otra cosa más. Sí, y pagaba él los profesores. Y para ellas, para mis tías, eso era algo maravilloso, por supuesto, como es, ¿no? Entonces digo, ¿por qué nunca fue la escuela número 1? Y una de las chicas inspectoras en ese momento, hace muchos años, me dijo, no, porque era una escuela privada. Mirá, qué loco. Sí. Ya desde ahí, sí. Desde ahí venía la pica entre lo privado y lo público. No, pero cuando se crea la escuela 1, esta escuela estaba privada, estaba funcionando desde antes. Pero bueno, pero no. No porque era privada. Mirá vos. Aportes privados. Y bueno, nosotros no hace mucho, con mi hermano, fue mi hermano el que se enteró, hay un historiador en Buenos Aires que se llama César Trejo. Y César, en una oportunidad, charlando con mi hermano, le contó que nos dice, ¿sabés que no somos Trejo? Y mi hermano, ¿cómo? ¿Cómo sería? ¿Qué somos? Dice, somos Doll, D-O-L-L, Doll Trejo. Y entonces mi hermano dice, ¿y por qué? Porque en su momento, cuando ellos iban, como iban avanzando con la conquista, primero llegaron a Santiago del Estero, después pasaron por Córdoba, después hasta acá, ¿no? Pero antes de estar hasta acá, a la señora Doll, casada con Doll, Trejo de Doll, madre de Manuel, le habían matado 2 hijos por guerras que yo supongo, no sé, será del Chaco paraguayo, porque yo confieso que esa parte de historia argentina la tengo bastante sin saber. Sí. Y entonces él se cambió, le puso el apellido de ella. Para la madre. Claro, entonces todos los que nacieron después, y los que ya estaban nacidos, les cambió el nombre, les puso Trejo y le sacó el Doll para preservarlos. Para preservar el apellido, porque ya había perdido 2 hijos. Sí. Qué bárbaro. Sí, esa historia. Y después me recuerdo, bueno, la casa, creo que la casa todavía existe, no sé, en el campo, y era una vida muy sencilla, muy de campo, pero al mismo tiempo con muchas cosas, como ven, esa enseñanza bien de estilo europeo, ¿no? Claro. Que quizás en mi casa, por ejemplo, también, cuando alguien dice, ay, no, del folclore,
no escuchábamos, no había folclore claro. y tango menos. Claro. Y bueno, mi abuela todas las tardes, Chicos Callados, se prendía Radio Nacional y recuerdo que pasaban antes de transmitir directamente desde el Colón la ópera, pasaban la lista por abecedario de los familiares que buscaban. Entonces empezaban A, y entonces todos los que de la A, porque eran épocas de buscar los que habían llegado, como todos los inmigrantes que habían llegado muy chiquitos, por eso de la solidaridad, porque llegaban acompañados, ustedes lo deben saber, llegaban acompañados no solamente sin padres, sin familiares, sin nada, solo con vecinos. Claro, tenía que buscar al familiar que se vino en el anterior barco o 2 años antes y ver dónde estaban. Y en algunos casos nunca los encontraron. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y chiquitos de 15 años, 13, mi tío León, la familia León, el más chiquito creo que tenía 11. Y vino solo con sus 3 hermanos y un vecino. ¡Qué bárbaro! Tibi, y episodios en la historia de Pehuajó para quienes no han nacido que no conocen tanto la historia, por ejemplo, en la noche de las palas, ¿qué recuerdo tenés vos? ¿O de qué te han contado? No, eso. Eso ya estaba cercano. Nosotros decíamos, tuvimos la primera inundación en el 72, ¿no? 72, 73, ya me acuerdo. No fue tan brava como la del 87. Yo recuerdo que el padre Mateos, que era muy amigo de papá, se reía, y de mamá, ¿no? Y se reía, decía, si no ponemos algo, que estaban haciendo el paredón de la salada, del padre Mateos decía, el paredón se va a abrir y yo voy a terminar estampillado contra el paredón de la estación. Dice, porque esas tonterías que decíamos, pero estábamos aterrados. Mirá. Estábamos aterrados y a la vez yo ya estaba trabajando en el colegio y recuerdo que cuántas familias se iban en esos días. Cuántas Claro. familias se iban de Pehuajó y cómo lloraban los nenes. O sea, una pequeña inmigración, ¿no? Se iban a la casa de los abuelos, a otros lugares, de otros familiares, a otras provincias. Eso yo recuerdo. Y eso fue también un movimiento. ¿Sabés qué recuerdo ahora que vos me hiciste acordar de eso? Una cosa parecida a lo que fue cuando Henderson se quería independizar y se llevaba entre comillas un pedazo de Pehuajó. Ay, qué luna, los de acá. Claro. Qué comisiones. Y uno de mis tíos estaba encabezando esa comisión, y entonces peleas y gritos en todos lados entre los de Henderson y los de Pehuajó. Pero por eso no digo que sea. Mucha gente dice, es un pueblo indiferente, no se consigue nada. Se consigue, a pesar de todo se consiguieron muchas cosas. Pero bueno, tal vez en otros pueblos hay más unión, tal vez es más pequeño. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Henderson o de Tejedor, que dicen, no, se movilizan. Pero nosotros somos más de 40.000, y ellos son 10.000, 12. No se puede comparar. Yo quiero mucho mi pueblo, Eso no creo que pudiese vivir en otro lado. Pero bueno. Y de mis abuelos Trejo, las historias, como usted decía, las poquitas historias que escuchaba de papá, que mucho no hablaba de eso, y de mi tía Elena, que también, que claro, ellos perdieron a su mamá muy chiquitos, y entonces otra vida, venirse del campo y ya está, a Pehuajó. Pero bueno, un lindo recuerdo. Más recuerdo de por supuesto, de la familia Bonet. Y ahora que estábamos hablando de la solidaridad y del movimiento, de todo, en las películas, cuando yo se las voy a mostrar y les voy a contar los personajes que me acuerdo, había muchas comisiones de damas. La comisión de damas de Pehuajó, esa comisión movía, no saben lo que movía. Mi abuela decía, parecemos mujeres públicas. Que decir mujeres públicas era
una ofensa completa. La comisión, formaban parte de la comisión del hospital, de la comisión cooperadora de la escuela normal, la comisión, de cuánta comisión estuvieran, ellos estaban. Qué bárbaro. Ellas estaban, la primera, en las películas se ve muy lindo cuando entregan la primera bandera de ceremonias de Pehuajó. Y como llevan está el agradecimiento del gobernador. Yo tengo la carta, no me acuerdo si del gobernador o del ministro, no sé de quién, y está la lista de las señoras de la comisión. ¿De qué año son las películas que vi? Las películas son esas películas porque mi abuelo Bonet era el representante de Kodak en Pehuajó. Mira. Y entonces se le ocurrió, para vender, ellos vendían la filmadora, todo el combo, ¿no? La filmadora, que era esa sacuerda, y después el proyector, que era con lo que nosotros jugábamos, proyector de 16. Entonces, cuando, no tanto con mis tíos mayores también, pero sobre todo con mi mamá. A mi mamá la fue filmando cuando nació, desde que embarazada a mi abuela, primeros meses, primeros días, bueno, qué lindo registro. Más hasta que camina, hasta que entonces eso él lo mostraba. Claro. Y las familias le compraban el proyector, claro, y la filmadora. O como se reía una vez el que fue intendente tantos años, Julio Rodríguez, y me decía, yo me acuerdo cómo me emocionaba, decía Julio, íbamos hasta el último casita humilde en el campo y había una radio que decía Radio Bonet Pehuajó. Claro. Dice, para mí, Julio decía siempre, es un orgullo. Qué linda. Y por eso algunas películas son un aburrimiento total, porque la casa Kodak norteamericana le pagó a mi abuelo un viaje por toda la Argentina promocionando los artículos, así con ese video, video, porque era un video, al fin y al cabo juntó todos los trocitos de película, promocionando los productos por todo la Argentina. Un aburrimiento en ese tren, porque son kilómetros y kilómetros de película que no son... Claro, bueno, claro. Hoy en día... pero bueno, pero qué bárbaro, ¿eh? Y, por ejemplo, con mi tío abuelo Vicio hicieron en el Cine Surro instalaron la primera cámara, digamos, para proyectar, la cámara de rayos X para el hospital. Mira. Montones de cosas que a ellos se les ocurría, sobre todo a mi tío abuelo Pepe Vicio, le decían Pepe Vicio, porque era fotovicio. Ahora que vos decías de Pehuajó del principio, yo me acuerdo que mi abuela, como a mi abuela también, todas las historias de inmigrantes son una tristeza espantosa, pero su mamá murió, su hermanita había muerto, su hermanita de adolescente, y la más pequeñita, y después murió su mamá. Entonces viene una tía, hermana del papá, de José Antonio Vicio, a cuidarlos, con la intención de volverse a Italia. Habían venido, como todos los inmigrantes, que recordemos que los inmigrantes tenían que venir con oficio. Claro. Hay un libro de Siria Poletti que es excelente, de eso, que habla sobre la ley de inmigración. Con oficio, los 40 días en el hotel de inmigrante. Una cosa bastante brava de decir, pero sin problemas físicos. Claro. Mirá. Sí, es una cosa fuerte. Sí, hoy en día choca más. Medio discriminatoria. Completamente. Sí, más que medio, completamente discriminatoria. Total. Entonces, bueno, cuando llega esa tía, volvemos a Italia porque la situación mejoró, podemos volver a Italia, qué sé yo. Tenían la fotografía en la calle Mitre, donde está ahora la farmacia Fernández. Esos locales eran de ellos. Y bueno, José Antonio era importador. Mi bisabuelo, vuelve a Italia y muere de cáncer de pulmón. Era joven, tendría 45 años. Y entonces esta tía queda con mi abuela y con sus dos hermanitos, con todos chicos, y los saca adelante porque guerra del 14, no podemos volver. Y cuando termina la guerra en el 19, ya mi abuela de novia, bueno, nos quedamos. Y mi abuela conservaba recuerdos, ¿no? Pero siempre decía, ¿por qué la tía sale a la tardecita, va a misa y vuelve llorando? Y entonces ella le decía que salía y miraba la calle, miraba la tierra que volaba. Claro, calles de tierra. Y mi abuela decía,
¿Por qué llorará? Bueno, cuando años después mi abuela va a Italia, y claro, cuando ve la región ahí en el lago de Como, el lago de Garda, donde estaban, un pueblito chiquito cerca de Verona, pero un pueblito Mágico. bucólico, Claro, el pueblito precioso. completamente. Entonces dice, con razón la tía lloraba, Claro, pero nunca dijo nada. qué bárbaro. El inmigrante conservaba esa, digamos, agradecimiento al país que los había recibido, pero... La nostalgia. Y aparte, no olvidemos que, por ejemplo, en Grecia el castigo no era la cárcel, era el destierro. El destierro, No había nada claro. peor que el destierro. Claro. Tibi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos recuerdos. La verdad que nos queríamos escuchando, pues Queremos pasar la tarde. es como estar alrededor de un fuego y escuchando estas historias fundacionales. Nos encanta haber podido homenajear así a esta ciudad que tanto amamos. Así que muchísimas gracias por esta visita en el programa. Muchísimas gracias por invitarme y te prometo que voy a traer las películas para que ustedes las vean y contaremos lo que nos acordamos. Muchísimas gracias, adiós. Bueno, y así pasaba Tibi Trejo. La verdad que nos ha trasladado con sus palabras en el tiempo y hemos viajado 141 años a los tiempos fundacionales de Pehuajó. Citas. Conversaciones para crecer.